nube. Ahí estamos. Bueno, estamos ahí. Bueno, vamos a revisar la tarea. Esa no es. Voy a hacerlo directamente de acá, ¿no? Así. Bueno, el primero. Nifal, perfecto. Tercera masculino singular. Así. Nifal, perfecto. Tercera. De Shamma, que es oí, oyó o escuchó. Bueno, vi que algunos tradujeron de los que enviaron, ¿no? Por ejemplo, acá. Participio hiciste, José, pero no es participio, es perfecto. Ah, ok. Y acá lo tradujeron, tercero macónico le llama. Él fue oído, es la parte pasiva, y está bien, fue oído, pero el default también es reflexivo, así que sería se oyó o se escuchó también. Lo han puesto uno solo, ¿no? A ver acá. Y Janina puso será y no, es perfecto, entonces es pasado. Fue escuchado. Tres tareas. Tenía más tareas abiertas, no sé por qué. Ah, acá. Acá fue oído o se oyó, está bien acá como lo tiene Ignacio. Macho. Bueno, ¿dónde estoy? Vamos rápido. Segundo. El segundo. Nishma. En Ifal imperfecto, la diferencia del de arriba que tiene el puntito, no sé si se ve, tiene el puntito en la primera letra de la raíz, por lo tanto, es imperfecto, ¿sí? Pero no es primera como un plural como yo puse. Sí, es primera como un plural porque empieza con ni, con la nun. Entonces, Ifal imperfecto, primera como un plural, de llama, la traducción sería, si es primera como un plural, es yo, ¿no? Entonces sería Lo guardo. es primera como un plural, acá es tres, no, no, es primera. Y acá, imperfecto, escucharé, como buzón acá, sería cal, esto es nifal. Entonces, ahí sería, seremos escuchado como pasivo. Falta la traducción reflexiva. Nos escuchamos, no como sentido presente, sino como... Ah, perdón, es imperfecto. Nos escucharemos. Perdón, nos escucharemos. Seremos oídos es una traducción, la otra es nos escucharemos. ¿Bien? ¿Están ahí? Tomás, vos trajiste Acá solo, estamos. sí, por eso, vos trajiste solo pasivo, pero el nifal Sí, es pasivo y reflexivo también. bueno, Hay, que- hay perdón. que, Ahí la vamos ah, haciendo sobre... no, hay que corregirlos, hay que poner los dos. Bien. El tercero, nifal, perfecto, como termina en U, es tercera como un plural, de llama, y fueron oídos o fueron escuchados, pero como es nifal, también falta la reflexiva. Sería se escucharon, ¿sí? Porque hay que poner el pronombre. Acá en el cuadro de traducción, como es nifal, son dos. Una es como el pasivo, con el verbo ser en pasivo, o sea, pasivo con el verbo ser y reflexivo con el pronombre más el verbo.
Estas dos. Entonces, si es tercera, como un plural, es se, y después hay que ver si es perfecto o Una imperfecto. pregunta. Sí, Yo traduje solamente esas porque me maté buscando cómo variaba para saber si era reflexivo o si era pasivo. Entonces ahí estuvo mi error. Sí o sí se traduce pasivo y reflexivo. en el análisis morfológico de la tarea hay que poner las dos traducciones, las dos posibles traducciones, Claro, y después cuando uno está traduciendo es por contexto, ¿no? por contexto, o en algunos casos son los dos. Está raro Cayó eso, pero bueno. 50% cayeron mis acciones entonces. Así en exacto. Por- claro. Después, si hay un pasaje hermosísimo, uno de mis preferidos, que tiene ese sentido, que las dos cosas son válidas. O sea, es válido como nifal, pasivo y reflexivo. Y sin las dos cosas no se puede tener el resultado que dice el texto bíblico. Estoy spoileando, ¿no? Pero, ¿se acuerdan Eh, de eh, Jesús? entonces, profesor, perdón, Sí. entonces para saber el verdadero, tenemos que entrar sí o sí en el contexto y de ahí sacar la solución. Así, por el verbo solo, él no te dice nada, El verbo solo ¿cierto? tiene esas dos formas y después en el contexto y en la traducción tenés que elegir uno de los dos. Mm, Pero lo ok. bueno de los comentarios bíblicos es que incluirían los dos. Tal vez ahora cuando terminemos voy al texto al texto que les digo yo, donde el nifal es muy importante. Traducirlo de, o sea, en la traducción tenés que elegir uno de los dos, porque no podés poner las dos. Pero como comentarista, vos podés entender que van las dos juntas. ¿Sí? Es muy bueno. Estoy spoileando, pero le adelanto, es Isaías 61, el texto con el que Jesús empezó su ministerio. Terminamos de corregir y voy ahí, por el valor del nifal. El nifal termina siendo muy importante para determinar ciertas doctrinas. ¿Mm? Bueno, ¿dónde estoy? El 4, ¿no? No se ve grande. A ver, el 4. ¿Estoy bien acá? El 4. Tishna. Entonces, ya veo que la sin, no shin, sin, tiene Dagesforte después de agregarse el ti, entonces no hay ninguna duda de que es imperfecto y que es nifal. Entonces, y como termina en na, el imperfecto es tercera femenino plural y segunda femenino plural, las dos cosas. ¿Sí? A ver, acá no está. En la resolución no está, pero entonces acá. Y ahora viene el tema de la raíz, ¿no? ¿Qué raíz es esta? Si yo tengo logos, me ahorro mucho trabajo y entonces lo pongo acá, ¿ve? Y voy buscando el significado. Tomás, vos lo encontraste, ¿no es cierto? Sí, con logos. Claro. Entonces pusiste Nifal, imperfecto, 13 FP, pero también es segunda FP, las dos, porque termina en na. Y todo imperfecto en plural es 3 FP o 2 FP. ¿Sí? Y entonces, del verbo nasa, que serán levantado, o acá viene el asunto, es imperfecto, entonces serán enaltecidos o serán levantadas. Sean es Imperativo, me equivoqué yo. sean es subjuntivo.
pero no hay en hebreo subjuntivo. Entonces ahí viene el asunto de las traducciones, ¿sí? No sé, buscaste esta forma en Logos, ¿no? Sí, pero en la Profe, ¿y no Biblia no es se está. levantarán? En la Biblia no está porque yo siempre busco en la hebraica y Sí, no está esa palabra así, de esa forma. ajá, claro. Ujú. Entonces acá aparece 3 FP, 2 FP, ¿sí? Y entonces de NASA, que es levantar. Entonces, eh, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que ponen en las traducciones sean como subjuntivo, pero no corresponde, ese es el problema. Lo hacen yusivo o coartativo, ¿no? Yusivo es como ponerlo al imperfecto em, como si fuera subjuntivo, una expresión de deseo, pero en hebreo no es así, aunque las traducciones lo ponen. Y coortativo es como el que aparece en Génesis, que dice hagámonos, ¿no? Entonces, que está en primera. Entonces, cuando está en primera persona del imperfecto, le dicen que es yushivo, como el hagamos de Génesis, que es, dicen Kaal, cortativo, pero bueno. Y entonces ahí viene el asunto. Cuando es tercera persona, le dicen, y ahora ya me confundí, porque en primera persona dicen coortativo y en tercera le dicen yusivo. Y eso es traducirlo al castellano en subjuntivo, pero en la mayoría de las gramáticas avanzadas no estamos de acuerdo. Pero bueno, acá, nifal imperfecto serán, serán enaltecida o si es segunda, seréis enaltecida. Eso sí es pasivo. Y recién me decías que es, si es reflexivo, es se levantarán. Así misma sería, ¿no? Y bueno, o si es segunda femenino plural, os levantaréis, que no usamos nosotros. Muy bien, vamos con el 5. Jicase es nifal, imperativo. Es imperativo porque tiene la jirex de nifal y la g del perfecto, entonces hay una mezcla. Y esto sería imperativo, segundo masculino singular, case. A ver, ¿quién más puso así? Pusiste imperativo, muy bien. C, cubierto. ¿Y acá cómo pusiste? Imperativo. Si es imperativo no es seáis es subjuntivo. Entonces es como lo Es el tengo. de arriba, profe. A ver, ¿dónde? Perdón. Es el de arriba, leyó el de abajo. Yo Este, ¿no? puse El sí. sé perdonado, puse yo. Ah, sé perdonado. Sí, está bien. Sé perdonado. Está bien. ¿Y José, qué pusiste? Cubierto. Sé cubierto. Seco. Muy bien. ¿Cuál de los dos Ahí está correcto? yo tengo ¿Cuál una de los duda, dos? porque en el léxico a mí me salía como puso José cubierto y en segunda perdonado. Entonces me fui por perdonado porque el perdón es un tema grande en la Biblia, pero hablaba como de eso, de cubrir. ¿Cómo sé qué tomar, cuándo tomar, a qué darle más bolilla o a qué no? Bueno, genial. El verbo literalmente en hebreo es cubrir, pero es el concepto de cubrir, por ejemplo, con la sangre del animal y en el caso nuestro, cubrir con la sangre de Cristo. Eso lo entendemos. Entonces, en el concepto del Antiguo Testamento, se cubre con la sangre y entonces se debe traducir perdonar. O como cuando la Biblia dice cubrirá multitud de pecados, o sea, Es- es sí, lo que parecido pasa a que, perdonar. sí, lo que pasa es que en castellano, cuando decimos cubrir multitud de pecados, sonaría como ser cómplice. Justificar, como apañar. Claro. Entonces, por eso el problema de si vos pones literalmente cubrir multitud de pecados,
te va a entender, se va a entender equivocado, porque el concepto real en el Antiguo Testamento es perdonar los pecados. En el Nuevo Testamento, en vez de usar cubrir, o sea, si está el pecado, se cubre con la sangre de un animal y finalmente con la sangre de Cristo, con la vida de Cristo, y es perdonar, ¿no? Claro. Ahora, Y en en el Nuevo castellano es Testamento, encubrir. claro, encubrir no, Claro, en cubrir, castellano cubrir pecados es como encubrir pecados. claro, Suena eso. sí, sí. No estaría mal pensarlo teológicamente, que lo que hace Dios es tapar con su sacrificio los pecados nuestros. Y en el Nuevo Testamento, afíemi, que es la palabra más común para perdón, es la del lo contable. Me debes y ahora ya no me lo debes, te saco la deuda. ¿Mm? Es interesante. Ujú. Pero bueno, literalmente, acá viene el asunto. ¿Cómo lo traducimos al castellano cuando hacemos acá el análisis? Y tendríamos que poner sé cubierto, entre paréntesis, sé perdonado. Las dos cosas. ¿Mm? Pasa lo mismo con el verbo cortar, que cortar es hacer un pacto. Entonces, eh, eh, si traducís literal, no vas a traducir el sentido. Ese es un temón. Bueno, 6. Tiksu, nifal, imperativo. Ah, perdón. Imperativo en el 5. Sé perdonado sería pasivo. Y si fuera reflexivo es perdónate. Acá está el caso del nifal maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué sé perdonado o perdónate está en nifal? ¿Cuál de los dos sentidos tiene preeminencia? Y querido hermanos, alumnas, alumnos, los dos, porque no solamente hay que aceptar el perdón de Dios, sino perdonarse a uno mismo. Y a veces es más fácil que entiendan el perdón de Dios que perdonarse a sí mismo. Y Nifal me indica que para una resolución completa y sanarse completamente, no solamente hay que ser perdonado por Dios, sino pernonarse a uno mismo, y las dos cosas van juntas. Pero Para eso decirlo hay así. alguna referencia en la Biblia de una persona que se perdona a sí mismo, es un enriquecimiento de la idea nomás. No. Es así, está en Nifal. Valen las dos cosas. No, pero en la Biblia encontramos a alguien que se haya perdonado a sí mismo o referencia a eso o es una conclusión nomás hermosa que sacamos. El problema es que en la Biblia la mayoría de la gente no se perdona a sí misma. Y entonces es una sanidad incompleta. Yo en este momento no me acuerdo, Ok. pero, ¿Puedo hacer una teología barata de bolsillo, profe? dale. Es barata, aclaro que es barata, pero es lo que se me ocurrió ahora, porque uno dice, amarás a Dios, ¿no? Con toda tu alma, tu corazón, todo, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Son tres Sí. cosas, no dos. Entonces, en el amarse uno mismo está respetarse, ponerse límites e incluso perdonarse, ¿no? Uno le pide perdón a Dios, lo está reconociendo, respeta al prójimo, cuando no respeta también hay que pedirle perdón a Dios, porque es una afrenta a Dios Sí. dañar al prójimo y perdonarse a uno mismo tiene que ver con amarse a uno Ajá. mismo. ¿Sí? Esa es mi Sí. teología de bolsillo barata. Ujú. Lo que hay un pequeño detalle que en hebreo no está como se traduce en castellano. No dice amarás a tu prójimo. No está en imperfecto. Claro. No dice amarás al Señor tu Dios. No, no está en imperfecto. Está en perfecto. Y sin VAP consecutiva. Entonces es un hecho completado. ¿Me sigue? Sí, sí. La terminología bíblica es muy precisa. Entonces, lo que está, está y hay que sacarle todo el sentido que está. Y si no, no está, no está. Y no hay que considerarlo. Entonces es muy importante. Cuando es perfecto, no es un imperfecto. ¿Por qué traducir
amarás a tu prójimo si en realidad en hebreo está en perfecto. O amarás al Señor cuando está en perfecto. Esta va completamente a Dios. Profe, una aclaración para el compañero Guillermo. En Mateo 22, 37 al 40, en realidad Jesús dice que debemos amarle a Dios con todo el corazón, alma, mente y a nuestro prójimo como a sí mismo. Y prosigue diciendo, de estos dos mandamientos proceden la ley y los profetas, no dice tres Sí. mandamientos. Entonces Claro, solo no, no, son que yo dos. no digo que sean 3 mandamientos, digo que de ahí se desprenden 3 cosas. Dios, el Tres prójimo, aspectos. de 3 aspectos, y del prójimo, pero la condición es que sea como a uno mismo. Sí. Y Igual, ahí, a eso me sí. refiero, ¿no? Es que- Sí, Igual en el hebreo y en el griego, no dice como a ti mismo. Dice como si tú fueras ese. Es como si fueras tú. Como, ama a tu prójimo sí. como si fueras tú. Ese es el sentido en hebreo. Es Sí, empatía. pienso que Jesús también estaba dando el énfasis a que nosotros ya nos amamos. Desde que nacemos ya nos amamos a nosotros mismos, ya nos cuidamos, ya tenemos todo eso por nosotros mismos. Mm, Entonces, lo que debemos hacer ahora es reflejar ese amor, todo lo que nosotros hacemos por nosotros, hacerlo por las otras personas, como dice el profesor, como Bueno, uno mismo. da para debate. Voy a seguir con la clase. yo sé que hay muchos que no se aman, pero bueno, No, deja hay mucho que no se aman. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Era el 6 o el 7? No, el 7 ya lo vimos. El 8. Nikranu. Entonces es Nifal, perfecto. Primera como un plural porque termina en nu. Y de cara que llamó. Y entonces sería perfecto. Fuimos llamados. El pasivo, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Fuimos llamados es pero falta el reflexivo. Nos El reflexivo. llamaremos. Nos llamaremos. Sí, nos llamaremos. En el análisis pongan todo, acuérdense. Bueno, acá estoy. 10. No se ve bien el chiquitito. A ver, ¿dónde voy? ¿Estoy bien? Acá, Ahí ahí en el medio de su nishte, ventana le puede hacer zoom. ¿dónde? En el donde estaba en el PDF, si en el medio de la ventana le puede hacer zoom. Ah, sí, sí, en el PDF, acá. ¿Así? Uy, me fui mucho, ¿no? Acá. Ishate, te. Nifal, imperfecto, sí, tiene. Ya está. ¿Cómo encontraste este verbo? Con el logos. O sea, metiéndole dedo hasta que apareció y encontré un recurso que estaba linkeado en el estudio de palabra bíblica y ahí me tiró la raíz. Será bebido o se Él se beberá. beberá Se beberá, sí. Yo le puse te bebiste, no va, ¿no? Te bebiste si fuera segunda persona. Yo le puse segunda femenino singular. Esta, Sí, la 10. La 2. la, A ver. la, la 10. Beberá es en la 10. Sí, Se beberá. Será sí, bebido y como pasivo y se beberá como sí, reflexivo. sí, está bien. Eso es lo que Ah, estamos viendo. pensé que era la Bien. 2. El 10, no, era la otra. No era la otra. 11. Nistet, nisteta. Entonces, como termina en ta, es perfecto, porque es segunda, masculino singular de perfecto. Entonces, nifal, perfecto, de yatak, el mismo. Entonces, perfecto, así como pasivo, fuiste bebido. Y si no,
te beberás, el 11. Ahí bien. Ahí Fue está Daniel. bebido y te bebiste. Es segunda masculino, entonces fuistes, Fuiste. sin la I. Ah, ya, ya. Fuistes bebido. No es Y te, fuisteis sería segunda masculino plural, ah, pero ya, fuiste bebido, acá, Tomás, no es fuisteis, es fuistes. fuiste. Ay, Fuiste bebido, o te beberás. El 12. Casiodoro y el Cipriano me salieron de adentro. Tishati. Entonces, es Nifal porque tiene empezar con ti y tiene la Dagesh fuerte ahí en el medio que duplica. Entonces, Nifal imperfecto. Segunda femenino singular porque el imperfecto cuando termina en ti es eso. De Shatak lo mismo. Entonces sería serás bebida. O Nifal te beberás. Es lo mismo que el 11, la traducción. Porque en castellano no hay diferencia entre femenino y masculino en segunda, pero es la misma traducción. Bueno, en el 13, de Barna, muy irregular, de Abad, entonces Nifal, perfecto, primera como un plural porque termina en nu, y entonces Abar es traspasar, ¿no es cierto? Los demás lo tradujeron, no sé, Abar. Fuimos pasados o traspasados. Entonces, no es lo mismo pasado que Traspasado. traspasado, traspasado. Fuimos, es primera como un plural, entonces Yo puse fui, traspasado porque el diccionario me decía que era pasar a través de. sí, throw out, sí. Throw out. Es primera como un plural, entonces es nosotros, es fuimos traspasados. ¿De qué te reí? ¿El inglés? Throw out. Acá mi esposa me está corrigiendo. Que me Porque, corrija, dale. Mi pronunciación es horrible. ¿cómo es? Throughout. Throughout. Throw Throughout. out. Dice que es. Muchas gracias. Tengo que, tengo- justamente hoy hablaba de estudiar inglés, conversación, ¿viste? True. Muy bien. Y como reflexivo sería, Hubo nos traspasamos. Sí, ¿no? Me traspasaré porque es primera común. Primera común es plural, me es singular. Ah, sí, perdón. Nos traspasaremos. No. Claro. O nos Sí. traspasamos. No sé. Nos traspasamos porque es perfecto. Ujú. Que me corrija, no hay problema. 14. Tetsu. Entonces, rey irregular, el que lo sacó, le doy un premio. A ver, ¿dónde estoy? Tetsu. Cal imperfecto. Cal ustedes, imperfecto, segunda masculino plural, es vosotros saldréis. Perfecto. ustedes salen. Bueno, el tema, vuelvo a repetirlo 200.500 veces. El segunda masculino plural en Latinoamérica no se usa, entonces se usa la tercera igual. Para segunda plural, masculino plural o femenino plural y tercera plural se usa la tercera persona en castellano, porque se abandonó el vosotros de España, ¿no es cierto? Pero bueno, en el análisis tendríamos que poner el español, entonces, o sea, el castellano, vosotros saldréis. Y escal, así y, que nada más. y Sí, podría ser válido, profe, ¿ustedes salen o no? ustedes salen en Latinoamérica, en las traducciones nuevas van a poner como NBI, Dios habla hoy, PDT, NTV, y cualquiera nueva que esté en Latinoamérica va a poner ustedes, ¿sí? Pero Pero bueno, la correcta es vosotros saldréis. sí.
por lo menos el castellano original. Yo prefiero hacer eso en la morfología, análisis morfológico, porque si no se va a confundir la segunda con la tercera. Y entonces, bueno, ahí viene el asunto. Pero sí prefiero que para hablarlo y para predicarlo, las nuevas versiones son mejores, porque no estamos en España. En España todavía siguen usando. Bueno, te a ver. Nifal, imperfecto, tercera femenino singular, de abar. Entonces, Nifal, pasivo, ¿sí? Será atravesada. Nifal, reflexivo, sería se atravesará. Bien. ¿Le había pedido 15 yo? Sí, ¿no? Nada más que Sí, 15. Muy bien. José hizo muchas más. Muy bien. Ahí estoy. Bueno, ¿dónde estoy? La clase de hoy. Entonces, hoy lo tenía acomodado y no sé qué pasó que se desacomodó. Nosotros hemos visto. No, no se acomodó nada. Tenemos cal y nifal, ¿no es cierto? Ahora vamos con la lección 31, que es piel, verbo débil. ¿M? Y ahí viene el asunto. Nosotros tenemos acá en la lección, vamos a ver el piel, verbo débil. Y lo interesante que tiene, lo que está acá en la gramática en inglés desarrollado, acá lo tienen sintetizado, ¿sí? En un cuadro en donde ahí están las tareas, ¿no es cierto? Así que acá lo vamos a ver lo que está acá. Entonces, cuando tengo al piel, la vocal característica del piel perfecto es la gire. Entonces acá tendría que ser shilej, pero es shilaj, ¿sí? Duplicando la lame que está en el medio. Como la ven acá, mitse, la duplican la del medio. Si bien tres, gutural es la última. ¿Sí? Acá lo tienen todo detallado. Lo importante es que en el imperfecto, por ejemplo, sigue teniendo debajo de la iod la lleva, que es señal de los intensivos. Y por supuesto, en el piel tiene esta forma de con A, mucho con A. Pero lo importante es que debajo de la primera letra, que son los preformativos, siempre hay una lleva. Esa es una característica de el piel imperfecto. En el imperativo tenés shalach, ¿sí? Obviamente que la letra del medio está duplicada porque es intensiva. Lo más importante, lo más fácil de detectar un intensivo es que la letra del medio esté duplicada. A veces con la debilidad, cuando la debilidad es la del medio, como dos gutural, por ejemplo, no vas a poder poner la duplicación, la Dagesh-Forte. Pero cuando se permita, va a tener Dagesh-Forte en la letra del medio, que es la segunda letra. ¿Sí? Pero como si es gutural, no. Por eso va a entrar en conflicto en las segundas guturales, porque no se le puede duplicar. Entonces, como es gutural, no se puede duplicar. Pero lo interesante es que sigue estando la Jirek en piel, o la E, o la I, o la E. Si la forma más interesante de descubrir un intensivo piel es que no sea pual.
porque el pual va a tener la U. Entonces la U es muy distintiva del pual y ahí te vas a dar cuenta que es pual. Si no, es piel. Y si es Ispael va a tener agregado it, o hit o it. Así que por descarte, decir, bueno, no, no es pual, no es Ispael, probablemente sea piel. ¿Sí? Sí, si es intensivo en el medio. Lo importante para nosotros, ya que las herramientas nos van a ayudar a identificarlo, es la traducción del piel. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se traduce un piel? Intensamente. Entonces se pone la intensidad. Ujú. Es acción intensiva, voz activa, entonces solamente se le pone la intensidad. Cuando es pual, el verbo ser más el verbo, entonces se hace pasivo, y el IPL tiene el pronombre, el verbo y la intensidad, a menos que sea imperativo, porque en castellano, en el imperativo, el pronombre va después. Así que lo que no he hecho la tabla hice la tabla del perfecto, del imperfecto, tengo que hacer la tabla de el imperativo, donde el pronombre no va primero, va después, pero por cómo se traduce en castellano, ¿no? Bueno, no es difícil, ya nosotros vimos en Hebreo 2 cómo se traduciría el piel. Acá entonces lo volvemos a traducir. Acá está en detalle. Están los gemelos cuando tiene letra repetida. Entonces, en cuanto Dios y las personas que pronuncian lo dependan, la letra del medio sigue estando duplicada, ¿m? Salvo en las segundas guturales. Y sigue las mismas reglas. Sí, cuando, por ejemplo, nos vamos a encontrar con otras debilidades, podemos tener inconvenientes, pero con el piel no hay problema. Esto hay que dar una leidita, es difícil aprendérselo, pero acá está comparado. Por ejemplo, Kittel y Catel, 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 Catel y Mecatel. Esto sería el perfecto arriba, digo, el piel fuerte, ¿no? Verbo fuerte. Y está en el perfecto, en el imperfecto, en todas las formas. Y comparado con las otras, o parecido a esto. Entonces, lo importante para el piel es por descarte que no sea Pual y Pael. ¿Mm? Nosotros ahora tenemos que pasar a la lección 31 de ejercicio. ¿Mm? Acá hay un vocabulario, Abben, Abben que es iniquidad, o Abón que es el pecado más grave, ¿no? Iniquidad. Pues tenemos Otzar, que es tesoro, en realidad es lo que nosotros usamos en la iglesia, dice alfolí, ¿no? Pero es storehouse, que sería, a ver que me corrija la esposa de todo, eh, es el lugar de la tesorería, porque que era una habitación, no era otra cosa. ¿Sí? Después tengo ot, que es marca o señal, goral, que es lot, porción, mucho, o ma, joma, que es igual, pared, y Yeshua, que es salvación. ¿Ven acá? ¿Qué dice ahí? ¿Están ahí? Y ¿Qué sí, dice? Yeshua.
salvación. Yeshua. ¿Y Yeshua qué es? Femenino, porque termina con... Neinkamesh Sí, He. Entonces salgan de ahí rápidamente, porque si no se van a reír de ustedes. Yeshua. Yeshua es salvación. igual, profe, acuérdese que yo encontré otro nombre que es Yeshua, que termina con Tametz y Ain, Sí, que aparece como masculino. sí, ya sé. ¿Y cómo se llama Jesús? En griego, Jesucristo. Muy bien, muy bien. ¿Dónde estoy? Acá. Y en hebreo, En hebreo no sabemos porque no está. Mikne. ¿Qué es todo? ¿Cómo se pronuncia? No es castillo, ¿no? No, propiedad. Bueno, ¿dónde Castillo estoy? es castle. Sí, castle tiene la... Esto sí. es cattle. ¿Y qué es? ¿Qué significa? Chan, 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 googleando a full. Justo no está mi esposa acá. Claro. Menos mal, yo estaba traumado. Mish Ganado vacuno es cattle. o ganado vacuno, mira. Vacas. ganado, propiedad, Ujú, Caro ganado, me dice. muy bien. Mishmeret. Mishmeret es una palabra compuesta esta y que viene de, es un, como se dan cuenta, Mishmeret es un participio femenino singular porque termina en et, ¿ves? Aquí supongo que guarda es guardián, ¿no? O responsabilidad. ¿Mm? ¿Cómo se llama policía en hebreo? mm, Así. Negue, plaga, aflicción. Zar, adversario o enemigo en general. Carbán, perdón, corban, es ofrenda. regalo, pero corbán sería ofrenda. Sí, por eso Jesús le dice a los fariseos cuando no quieren Che, mantener a los padres que se lavaban las manos diciendo que todo lo que tenían era un corbán para el Señor, que por eso no honraban a sus padres. Hay toda esa pelea que hay ahí. sí, porque corbán significa algo que está ofrendado para Dios, por eso es el sacrificio también se traduce así, se dice corbán. Bueno, si no, lea mi comentario en Levítico. Bueno, acá está. Shekel, ¿sabe qué significa shekel? Plata. Plata en No, mentira. Israel, sí, la moneda en Israel es shekel. Por ahí me quedó alguna monedita. Bueno, para la próxima clase entonces, la resolución. Lo que pasa que 2, ¿no? Sería 31,2. Aquí tengo. Puede ser cal, puede ser nifal, puede ser ifil, puede ser ofal o puede ser piel. Puede ser cualquiera de todo esto. ¿Sí? Algunos son más de una distinción porque ya saben que algunos imperativos, algunos infinitivos son iguales. Entonces, bueno, acá tenemos la primera, milá, ¿m? ¿Qué es milá? Para la próxima clase, entonces vamos a ver la tarea. Son 30. Le estoy pidiendo siempre la mitad, ¿no? 15. José hace más, ¿no? Hace más de 15. Sí, muy bien. Les tendría que pedir todo, ¿no? Los José tres. quiere más nota, profe.
Claro. Muy bien, entonces hacer la tarea y la vemos la clase que viene. Bien, Una consultita antes que se vaya. sí. En los imperfectos, bueno, diré en los irregulares, hay, ¿qué se llama esto? Los constructos, ¿están los constructos, las palabras constructas o no? No entrarían. Eh, no, no importa que sea regular o irregular, las construcciones se hacen. Ah, entonces entran. Sí, sí, los verbos irregulares seguro que entran, claro. Ok. Constructo es la unión de dos palabras, Sí. normalmente para hacerlos posesivos, ¿no? Ujú. Entonces la mayoría son construcciones con sustantivos. Ben Elohim, ¿no? Hijos de Dios. Entonces, cuando está la maquefe en el medio y tiene la terminación constructa, normalmente es para hacer un posesivo. Entonces, existe el posesivo en verbos, entonces son más raros, pero normalmente es con sustantivo o con adjetivo. Mm. Bueno, ¿dónde estoy? Lo más interesante de la clase ahora en Hebreo 3 es la traducción, ¿no es cierto? Habíamos visto el de Jeremías 33, del 1 al 3, y seguiríamos. Justo no está Samuel, yo había pensado que qué sistema seguir, el de la lista o por cómo aparece en la Biblia. Pero hoy nadie hizo el Isaías 61, pero si lo vemos en clase ya no lo pueden hacer como trabajo porque todavía no eligieron. Pero vamos a ver Isaías 61, por lo menos un pedacito, porque esa es la profecía que Jesucristo lee cuando entra en la sinagoga de Nazaret, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan exactamente? Mm. El espíritu Bueno, de Jehová está sobre mí, bla, bla, bla. sí, acá, esto. Ahí, lo que está en pantalla. ¿Sí? Entonces, también voy a empezar a darle para que lean, ¿no? Así que tienen que reemplazar leer. Pero voy a hacer así. Ruach Adonai. Fíjate que no pone Yahvé, pero pone Adonai Yahvé. Ruach Adonai Yahvé. Alay Yan Alay, Mashach. Adonai. ¿Sí? Adonai, Oti Levasher Anarim. Anavim. Anabim. mm, Shlachani. Lachabosh. Lenish. Berelev. Likro. Lishburim. No, Lishbuim. Deror. Vela Asurim. Ruach Adonai Yahvé, Alai, Yan Masach, Adonai Oti, Lebasher, Anabim, Shelahani, Shelahani, Lahabosh, Lenish Berelev, Libro. Bien. Arrancamos. Ruach. Fácil, ¿no? Análisis. Espíritu. Sustantivo. Sustantivo. ¿Qué dice ahí? Ruach. El Como un análisis femenino. femenino. Femenino singular. ¿Por qué será femenino? Uy, Ni idea. espíritu, ¿es femenino o es masculino? No es nada. El Neutro. espíritu.
En hebreo el problema que tenemos es que como irían las letras es ruja, es femenino, pero lo han masculinizado poniendo ruaj. Pero la palabra espíritu en hebreo es femenino. Y no soy feminista y trato de no ser machista, pero, pero dentro de Dios están todas las funciones, no tiene sexo, no es ni varón ni mujer, ¿sí? El problema es que tenemos la función de padre y bueno, hemos orado, pero para que lo sepan, Dios no tiene sexo, ni es varón ni es mujer, pero como es Dios, todas las funciones posibles, tanto masculina como femenina, están en él. Entonces, en la parte de la descripción de los verbos en hebreo, Bará creó, ¿sí? Bayomer es dijo y Ruach empolla. Entonces, la mayoría de las veces que se refiere la Biblia a espíritu son verbos femeninos, inclusive en el Nuevo Testamento. Nada más que en el Nuevo Testamento, neuma es neutro. O sea, en el Nuevo Testamento, to neuma es neutro porque tiene to, que es el artículo neutro, ¿no? Acá lo vemos en este pasaje, donde vos tenés Ruach aquí, y el análisis en Bible Word es correcto, es femenino. Pero bueno, nadie va a poner que el espíritu es femenino. En cambio, en griego, que está arriba, que es la Septuaginta, es neutro. ¿Mm? Bueno, el espíritu de mi dueño, Adonai, ¿sí? Yahvé, y acá entonces tengo alai, que sería sobre, con un sufijo de primera, sobre mí. Entonces sería el espíritu de mi dueño Yahvé. Y le ponen artículo en castellano porque se refiere al espíritu del Señor. Entonces, como claramente acá en el pasaje Ruach Adonai Yahvé tiene identificación que es espíritu, está bien poner con artículo en castellano. El espíritu del Señor. Espíritu del Señor Dios, ¿no? Sobre mí. Y entonces, este es el tema que se sobreentiende el verbo ser. Pero en la palabra no está el verbo ser, porque en hebreo no hay verbo ser. Aunque hayá se traduce verbo ser, no es lo mismo. La clase pasada me pasé de largo porque vimos Jeremías, ¿no? Y dijo, vino palabra, lo dicen en castellano, ¿no? Vino, pero en el hebreo no es el verbo venir, es el verbo hayá. Entonces, si hayá lo traduzco como verbo ser, sería fue la palabra. Entonces, es más una experiencia interna que externa. Cuando nosotros traducimos vino palabra, vino, no, pero vino palabra, parece que te viene de otro lado, pero en el hebreo es hayá, entonces fue la palabra, o aconteció la palabra, o llegó a ser la palabra en la persona. ¿M? Pero cuando es estrictamente el verbo ser, que lo traducimos en castellano, en el hebreo no está, pero en las traducciones se pone, porque se sobreentiende, ¿sí? Entonces, Profe, y se podía decir, y salió la palabra, ¿y como, salió? sí, y salió la palabra No, de volviendo a la clase pasada, por ejemplo, Jeremías, ¿no? 33, 33, 3, no, 33, 33, 1. Dice, vai, ¿ves? Ahí tenés un imperfecto del verbo haya con verb consecutiva. Aunque es imperfecto, se traduce como perfecto. Entonces sería y fue. Por eso lo tendrían que traducir alguno sin la palabra vino, porque vino es alaj, ¿sí? Y acá traduce, esta traducción dice, y fue palabra de Jehová. Más correcto es.
Acá, por ejemplo, cuando traduce, le dirigió la palabra, entonces es como que lo escuchó audible, pero no. Esta es la única que se animó a traducir correcto. Y fue por traducir eh, el verbo hayá como debería ser. Pero el verbo ser tampoco, ¿no? Aconteció. ¿Qué quiere decir? Que fue una experiencia interna, profunda. Y se usa así para todos los profetas. Bueno, vuelvo acá. Y acá dice, en razón de, Yadán o Bicot, Mashaj, ¿sí? Entonces sería cal perfecto tercero masculino singular del verbo ungir. Pero no es ungir, ¿saben? Creo que lo dije alguna vez, ¿no? No está acá. El verbo masaj, que se traduce ungir. Ungir es una traducción católica de uncir con la uña del dedo. Pero masaj en hebreo es cubrir completamente con perfume. Eso lo hemos hablado, ¿no? ¿En clase? Sí, ¿no? No recuerdo. ¿No? Bueno, masaj, si ustedes lo investigan. Este es el problema de detenerse en cada palabra eh, para ver el verdadero significado, ¿no es cierto? Porque no es eh, ungir con el dedo, es cubrir con un perfume. Acá, acá está, mira. Masaj se podría recibir en varios usos, tanto como en los hechos, como Rubin, que no sé qué es. Eh, un escudo con aceite, entonces sería cubrirlo todo. Pintar una casa o aplicar aceite a el cuerpo, y sería a todo el cuerpo. Ese es el verdadero sentido, ¿no? Claro, como cuando ungían a un rey, que le derramaban aceite entero así Sí, sobre sí. la cabeza, esas cosas. Ujú. Y en realidad es un perfume que tenía una fórmula diferente. Un perfume para rey, un perfume para sacerdote y un perfume para profeta. Bueno, Joti, para levasar, acá esta palabra es interesante. ¿Se acuerda cuando hablamos en Génesis de que basar no solo significaba cuerpo, sino también enviar un mensaje? Justamente acá tenés el caso de Isaías 61 con levaser, de basar, las mismas letras, basar, pero acá está en pie el infinitivo y por eso lo traducen como verbo y es buenas nuevas, o sea, evangelizar. Es interesante, ¿no? Lo habíamos hablado en Génesis, pero acá tengo el caso. Es decir, para infinitivo, para dar un mensaje, ya dice Anabim, que sería pobres, para buenas nuevas. Se cortó el audio, profe. No se escucha, profe, su audio. Ahora, Ahora sí. ahora sí. Gracias por avisar. ¿Dónde estaba? Ah, que Anabá es pobre, pero en el sentido en el Nuevo Testamento, viste, bienaventurados los pobres en espíritu, tojoi, o sea, carenciados, no pobreza de Como el necesitado de Dios. algo así, porque también se utiliza como humildad delante de Dios, sentirse pequeño, pobre delante de Dios. Ujú, sí. Entonces, acá obviamente en el contexto, perdón, en el contexto es eso, de la pobreza espiritual, ¿no es cierto? O no, no pobreza en general en realidad.
a los pobres, y dice Shelahani, que es el verbo shalach, que es enviar, ¿no es cierto? Como apóstol, apostelo en el griego, ¿sí? Que está en cal perfecto tercera masculino singular con un sufijo de primera. Entonces, ¿cómo sería acá el perfecto tercera persona masculino del verbo enviar? Envió a mí, entonces como sufijo, ¿no? Me envió, y ahí viene. La jabosh para los ciegos, acá traduce Lenish Bere Lev. Acá tenés la contestación a tu pregunta, Melissa. Puede haber un constructo en los verbos, inclusive con nifal. Acá la tenés. Tenés la lamet, que es para, nishbere, que es nifal participio de el verbo eh, romper o quebrar. Y acá entonces este es el caso que yo quería verlo. Porque dice, para nishbere lev. Entonces, ¿cómo traduzco un nifal participio? El participio de acción característica. Entonces, para los que, si es pasivo, son quebrantados. Si es reflexivo, es para los que se Se quebranta. quebrantan de corazón. Y este es el caso. Si digo para los que son quebrantados de corazón, quiere decir que es pasivo. ¿Quién le quebranta el corazón? ¿Será Dios o las circunstancias, la persona, no? Pero si es reflexivo, es se quebrantan de corazón. Entonces, fíjate vos, en la práctica es interesante, pastoral, ¿no? Y de consejería. Vos tenés gente que ha sido quebrada por circunstancias de la vida, ¿no es cierto? Por pruebas, por problemas, por circunstancias muy difíciles, puede ser enfermedades, no sé, mucha tragedia. ¿M? Y entonces, para poder ser sanado de corazón, que es el contexto que sigue, para poder ser sanados por Dios, además de eso tenés que quebrantarte delante de Dios. Tenés que quebrantar tu corazón delante de Dios. Porque si sos quebrantado y como producto del quebranto, de esa mala experiencia que has tenido, te endureces, no hay solución. Entonces, además de haber sido quebrantado, para solucionar el quebranto hay que quebrantarse y querer ser solucionado y tener un corazón, ser una persona que acepta la solución, que acepta la resolución, la restauración. Si te endureces, te perdés también la posibilidad de Dios. ¿M? Entonces ha venido a sanar a los quebrantados, porque le ha pasado experiencias muy difíciles, pero también a los que se quebrantan de corazón, que es la condición para ser sanado. ¿Se entiende el nifal? Es interesante. Para cada persona, para cada experiencia nuestra, a sanar los quebrantos que nos han producido o para sanar los quebrantos que nosotros mismos nos hemos producido, causa de nuestro propio pecado. ¿Ves el nifal cómo juega? Los dos sentidos están juntos. A mí me encanta eso porque también me ayuda a entender cómo a algunas personas que le han pasado la misma cosa o cosas similares, unas lo solucionan y otras no. Y bueno, los que lo solucionan son los que tienen un corazón quebrantado delante del Señor o que están dispuestos a solucionar el problema, ¿no? Bueno, ¿le sirve? Hermoso. Sí. En la traducción uno ahora vamos a lo técnico. En la traducción uno vos ponés en la morfología las dos posibles traducciones. En la traducción uno vas a elegir una. En la traducción 2 podés mejorar la traducción uno. En la traducción 3 tenés que poner las dos cosas.
He venido a sanar a los quebrantados de corazón y a los que se quebrantan su corazón. Y la pones en la traducción 3. Este es un caso hermoso. Y traducís todo el sentido del nifal al castellano. ¿Sí? En la clase lo podemos hacer y en el comentario bíblico aparecen estas cosas. Bueno, ¿dónde estoy? Terminando la clase. Ya está. Aplicación práctica en la Biblia del nifal y me encantan esas cosas. Bueno, un abrazo. Espero que les sirva. Nos vemos el jueves que viene, ¿no? Shalom.